Ya. Como decíamos la semana pasada, el asunto de la predicación es un asunto de una seriedad absoluta. Es sumamente necesario que volvamos a pensar en la predicación. La semana pasada hablamos acerca del corazón del predicador. Mencionamos la importancia de que el predicador tenga un, un corazón en comunión con Dios, que si un predicador no puede vivir la piedad de forma experimental, el cristianismo de forma experimental, es poco lo que él va a poder decir a la iglesia. Entonces, en ese sentido, hablamos de la necesidad de predicadores, ¿no?, que tengan una comunión profunda con Dios. Hoy el tema es la predicación en sí misma y su naturaleza, ¿no? ¿Qué es la predicación? ¿No? ¿Cuál es el corazón de la predicación? Y cuando nosotros pensamos, ¿no?, en la predicación, ¿no?, entendiendo la predicación como una comunicación distintiva, ¿no?, de la voluntad de Dios revelada en su palabra, nosotros podemos ver que esta atraviesa el día de hoy una crisis. Eh, el panorama en la iglesia en general nos debe alarmar. El sermón lentamente ha sido sustituido por otro tipo de actividades. El sermón ya no es, digamos, el ápice, el punto más alto de la adoración. Generalmente hoy el punto más importante en un culto evangélico son las canciones. Eh, y eso debe llamarnos la atención. Hay muchas actividades que diluyen la centralidad del mensaje bíblico para la iglesia el día de hoy. Hace unos 30 años, el pastor Martin Lloyd-Jones, o quizás más de 30 ya, en este librito que yo tengo en portugués se llama Predicación y Predicadores. En la charla pasada les recomendé la predicación reformada de Vicky. Ahora les recomiendo ese libro, La Predicación y los Predicadores, de Martin Lloyd-Jones. Él ya advertía en ese tiempo esta tendencia de despreciar la predicación en favor de otras formas de actividades ministeriales. Y a partir de ese tiempo la situación no ha mejorado, sino que al contrario, la iglesia y sus actividades se tratan más de entretenimiento y de pragmatismo. Incluso dentro de las iglesias que se llaman reformadas, o que tienen por lo menos una historia reformada, es posible, Arturo dice, se llama igual en español, la predicación y los predicadores. Incluso en las iglesias históricas nosotros podemos ver esta misma tendencia. Nosotros podemos ver autores contemporáneos proponiendo modelos de predicación que sean más sugerentes a la forma de pensar moderna. Y vemos también que se propone que la predicación ya no sea exclusiva de los ministros o de los presbíteros. Vemos autores que nos dicen que la predicación puede ser reemplazada por dramatización, por obras de teatro, por diálogos. Sin embargo, esta visión ignora que la predicación es una tarea primordial de la iglesia y el ministro en particular. Por supuesto, las razones de este abandono son múltiples. El surgimiento de nuevas formas de comunicar, el surgimiento también de estudios que nos dicen que hoy el hombre se comunica de una forma distinta. Los reels, 3 minutos, ya es mucho para comunicar.
Se nos dice que las personas no son capaces de escuchar más de media hora, de poner atención más de media hora. Por supuesto, también en la versión filosófica del concepto de verdad y de que alguien nos sermonee, van haciendo que la importancia de la predicación, como la conocemos y como la Escritura la presenta, vaya disminuyendo. Entonces, por eso es necesario que nosotros hablemos acerca de la predicación. Y cuando planteamos esta idea de hablar acerca de predicación, yo les cuento que los presbíteros acá en la iglesia van a tener que ser examinados por mi presbiterio para que ellos puedan predicar regularmente. En nuestra constitución no se permite la predicación regular de personas que no hayan sido examinadas por el presbiterio. Entonces, una de las ideas era poder guiarlos a ellos en la predicación. Pero por supuesto, no en el cómo predicar mejor, según el, los parámetros modernos, sino que más bien tratar de responder es qué es en esencia la predicación. A partir de ahí es que nosotros vamos a poder predicar de forma más fiel. Y la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la predicación? Trasciende cualquier categoría de comunicación humana, es totalmente distinta. Y nosotros podríamos decir de forma muy breve que la predicación es la vox Dei, es la voz misma de Dios. Dios hablándonos por medio del predicador. Para que nosotros podamos comprender la idea de predicación, debemos entender esto, el concepto reformado, la palabra de Dios es más amplio que en el pensamiento evangélico moderno. No se limita al texto bíblico, sino que la palabra de Dios, nosotros la entendemos como la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios encarnada, que es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios simbolizada, que son los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y la palabra de Dios proclamada, que es la predicación de la iglesia. Y entonces, en esta estructura, la predicación no es simplemente hacer comentarios acerca de la Biblia, sino que ella misma es la palabra de Dios en su forma proclamada. Eso es la que la segunda confesión helvética dice, dice así: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cuando una persona legítimamente llamada sube al púlpito, la iglesia, por supuesto, no debe esperar una nueva revelación, pero sí debe esperar que Dios esté hablando a ellos por medio de esta exposición del texto sagrado. La naturaleza de la predicación se define, podríamos decir, por el oficio de aquel que la realiza. Robert Dabney, en su libro sobre predicación, él dice que el Espíritu Santo eligió términos específicos para describir esta labor, y principalmente la de un heraldo. Un predicador es un heraldo. Entonces, el predicador no actúa como un filósofo que va a compartir sus hallazgos, no actúa como un conferencista que busca persuadir a otros con su propia sabiduría. El predicador en el púlpito es un embajador comisionado por una autoridad superior. Esto implica dos realidades fundamentales. Primero, el mensaje delegado. El heraldo no tiene autoridad para inventar su propio mensaje. Su función es de transmitir y explicar la voluntad del rey que lo ha mandado. Y en segundo lugar, la representación oficial. O sea, él está representando a aquel que lo mandó. Por eso creemos que el rechazo a la predicación fiel,
es un rechazo a Dios mismo. Ahora, esta autoridad no es inherente al hombre, porque sigue siendo infalible, o perdón, falible, y en última instancia un pecador, sino que esta autoridad es derivada y subordinada a las Escrituras. La predicación es Vox Dei, es la palabra de Dios, porque nos transmite el contenido bíblico, el cual es divino en su naturaleza. Entonces, mientras el sermón refleje fielmente el sentido de la Escritura, posee la misma autoridad que el texto escrito y demanda de los oyentes la misma obediencia. La predicación nunca es solamente un ejercicio intelectual. La predicación no es solamente transmitir datos, transmitir información. La predicación es un encuentro espiritual. Y en la teología reformada hemos sostenido que así como hay una presencia espiritual real de Cristo en los sacramentos, también hay una presencia real espiritual de Cristo en la predicación. A través de la boca del predicador, Cristo mismo se hace presente para realizar su obra. Por medio de la predicación, Él gobierna a la iglesia. Cristo ejerce su señorío mediante su palabra proclamada. Mediante la predicación, Él salva a los electos. La predicación es el instrumento vivo por el cual el Espíritu Santo atrae a los pecadores. Mediante la predicación, Cristo edifica a los santos. La predicación es el alimento mediante el cual el Señor Jesucristo nutre a su cuerpo, a la iglesia. Por eso Calvino describía esta realidad como una epifanía de Cristo. Para él, Dios condesciende a usar las bocas y lenguas de los hombres como instrumentos para que su propia voz fuera oída. Esto, de cierta forma, podríamos decir, convierte al sermón en un sacramento verbal. Lutero coincidía con esto y él afirmaba que que aunque la voz humana pertenezca al pastor, las palabras son en realidad habladas por Dios mismo. Es sumamente importante que nosotros podamos entender que esta naturaleza divina de la predicación no anula la humanidad del predicador. Brooks definió la predicación como la verdad de Dios a través de la personalidad de los hombres. El predicador no es una trompeta inanimada, sino que es un medio inteligente de comunicación que utiliza su cerebro, su lengua, su sensibilidad para explicar la mente del Señor. Y esta mediación humana es prueba de la misericordia de Dios. Calvino decía que Dios nos habla por medio de hombres, a través de intérpretes, para que no nos espantemos con su trueno. Recuerden Israel allá bajo el monte. Y de esa forma Él nos atrae hacia sí mismo, de una manera que nuestra fragilidad pueda soportar. Entonces, la predicación es un misterio donde lo divino, lo humano se encuentran. Un hombre habla, pero es Dios quien se revela. Se escuchan sonidos, pero es el Espíritu Santo quien comunica verdades que son eternas. Nuestra visión de la predicación entonces es sumamente elevada. Es la voz de Dios. Por lo tanto, la predicación no es un elemento opcional, tampoco es la introducción para otras actividades, sino que es de la mayor importancia dentro del cuerpo de Cristo. No podemos nosotros reemplazar la predicación con otra cosa. No voy a ir al culto, pero voy a ir a la sociedad femenina. No voy a ir al culto, pero voy a ir a la reunión de jóvenes. No voy a ir al culto, pero voy a ir a todas las otras actividades de la iglesia
durante la semana. Ninguna de esas va a reemplazar la adoración. Ninguna de esas actividades va a reemplazar la predicación. Tampoco el escuchar una predicación por YouTube. Dios se revela en el contexto de la iglesia local por aquel que es tu pastor para hablarte a ti. Eso es lo que vamos también a tratar en nuestra próxima charla, acerca de cómo predicar al corazón de aquellos que nos están escuchando. Eso es sumamente importante y es parte de lo que Dios quiere por medio de la predicación. Esta relevancia de la predicación podemos verla en 5 puntos. Primero, su papel como un medio de gracia. Luego, en la prioridad ministerial. En tercer lugar, en la centralidad en el culto. En cuarto lugar, en su estatus como una marca de la iglesia. Y en quinto lugar, por su función en el ejercicio de la autoridad espiritual. Entonces, primero veamos que la relevancia de la predicación podemos verla en que ella es el principal medio de gracia. En la teología reformada, la predicación es definida como una ordenanza mediante la cual se administra el pacto de gracia en esta dispensación. Es de hecho el medio más excelente por el cual la gracia de Dios se confiere a la humanidad. Y en ese sentido, ella es prioritaria incluso sobre los sacramentos. Aunque los sacramentos son vitales, son sumamente importantes, la predicación es indispensable. Es posible que no se ministren los sacramentos en el día del Señor, pero es imposible que el culto ocurra sin la predicación de la palabra. De hecho, los sacramentos, si son disociados de la palabra proclamada, no tienen sentido. Es el principal medio de gracia porque ella tiene la capacidad de generar fe. Los sacramentos alimentan a los creyentes, sin embargo, no convierten, pero la predicación es el medio por excelencia para iniciar la fe. La predicación es el poder de Dios para salvación. Es por medio de la predicación que nosotros veremos resultados espirituales. Es por medio de la predicación que la iglesia es enseñada, es convencida, es reprendida, es exhortada, es confortada. Entonces, la relevancia de la predicación la vemos en el ser, digamos, el principal medio de gracia. Y entonces es también la tarea principal del ministerio y de la iglesia. La reforma protestante fue en esencia la recuperación de la prioridad del púlpito sobre el ritualismo. Para los reformadores, la predicación es la tarea número 1, tanto de la iglesia como de aquel que es llamado para el ministerio. Para Lutero, el oficio de sacerdote y obispo es por definición el ministerio de la palabra. Quien no predica, independiente del título, no ejerce el sacerdocio, decía él. La centralidad de esta tarea se fundamenta en el ejemplo de los apóstoles. Allá en Hechos 6 nosotros podemos ver eso, es decir, no corresponde que nosotros dejemos la oración y la predicación para realizar otras tareas. Y el mandato supremo. La predicación es considerada el más elevado y supremo oficio del pastor. Es superior a cualquier otra ceremonia. En el culto cristiano, la predicación tiene la centralidad.
no es simplemente una parte del culto, sino que es el elemento central del culto. La reforma desplaza el enfoque en el culto del sacrificio, que es la misa. Porque recuerden, el catolicismo, la reunión la llamamos misa o se llama misa, pero la misa en sí misma es la Eucaristía. Es para eso que se reúnen, para participar de la Eucaristía. La reforma se trata de reemplazar el, el centro del sacramento de la Eucaristía hacia la proclamación de la palabra. Lo mismo ocurre en la transición de la antigua alianza a la nueva alianza. Antes el centro era el sacrificio. Hoy el centro está en la predicación. Por eso incluso la arquitectura protestante del templo es distinto. El púlpito ocupa el lugar central de la construcción. Saúl, me parece que te tienes que ir. Que el Señor te bendiga y quizás nos vemos en la próxima. El Señor les bendiga, hermano. Gracias por este tiempo. Chau, chau. Saludos. Entonces, incluso de forma física, nuestros lugares de adoración son distintos. No es el altar, es el púlpito lo central. Todos los demás elementos del culto van a ayudarnos a llegar a este momento que es central, el de la predicación. En cuarto lugar, la relevancia de la predicación la vemos en que ella es una marca de la verdadera iglesia, porque ella es el medio por el cual el Señor Jesucristo habla y gobierna. Entonces la predicación pura del Evangelio es considerada una marca infalible para reconocer la verdadera iglesia de Dios en el mundo. Hay varios símbolos de fe, como la confesión belga y la confesión escocesa, que dicen, donde se halla la verdadera predicación de la palabra, allí está presente la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de las marcas de la iglesia, hablamos de la predicación, los sacramentos, la disciplina. La predicación es la más importante porque en realidad es la que garantiza la buena administración del sacramento y la disciplina. Finalmente, la relevancia de la predicación la vemos en que esta es el medio por excelencia por el cual se ejerce el poder de las llaves del reino. Al proclamar el perdón de los pecados a los que creen y la retención de los pecados a los impenitentes, el predicador abre y cierra las puertas del cielo conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la relevancia del púlpito no es solamente académica, no es solamente social, sino que es eterna. Es el instrumento mediante el cual los elegidos son congregados y los réprobos quedan sin excusa delante del juicio de Dios. Entonces, la palabra o la predicación de la palabra es de absoluta relevancia en el culto cristiano. Hablemos un poquito acerca de la eficacia de la predicación. Aunque la fe reformada sostiene una concepción sumamente alta de la naturaleza de la predicación, se va a alejar radicalmente de cualquier noción de eficacia automática, mágica o mecánica de la predicación. El sermón no va a ser bueno porque está construido o escrito siguiendo reglas, o por la calidad o la capacidad de oratoria del predicador. La efectividad del sermón no reside en su elocuencia
o tampoco en la disposición de la audiencia, sino que va a residir fundamentalmente en la operación soberana del Espíritu Santo, obrando conjuntamente con la responsabilidad humana. Veamos, por ejemplo, en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 4, o 1 al 5 mejor. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vean también Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La teología reformada va a afirmar que la eficacia de la predicación no depende de la excelencia de palabras, no depende de gesticulaciones premeditadas o la pura capacidad intelectual del predicador. Un predicador puede ser extremadamente elocuente, evidenciar gran capacidad intelectual y aún así su mensaje ser completamente ineficaz para la salvación o para la edificación. Paradójicamente, el exceso de confianza en esas habilidades naturales puede ser en sí mismo un obstáculo para la genuina promoción del reino de Dios, porque ésta desvía la atención de la verdad hacia el mensajero. El modelo reformado va a abogar por un lenguaje sencillo, por una gesticulación natural, sobria, que nunca se ponga por sobre el mensaje del Evangelio. Por eso no confiamos en las habilidades humanas, sino que creemos que para que la predicación cumpla su propósito, el Espíritu Santo es quien debe intervenir. Podríamos decir en tres instancias: en la preparación, en la entrega y en la recepción del mensaje. El Espíritu Santo comienza a obrar en el estudio privado. El predicador depende de la acción iluminadora del Espíritu Santo para realizar toda su tarea. El hombre natural no va a entender la palabra de Dios. Por eso decíamos la semana pasada que el predicador debe tener una profunda comunión con Dios. El Espíritu Santo lo va a asistir en la comprensión del propósito original del texto, en la determinación de su significado y en los usos correctos. Y por supuesto el predicador debe depender intelectualmente del Espíritu Santo. Por más diligente que sea el predicador en su trabajo, si el Espíritu Santo no asiste su mente, el resultado no va a alimentar espiritualmente a la iglesia. En la entrega del mensaje, la eficacia varía en proporción a la dependencia del Espíritu Santo. Calvino iba a enfatizar que nadie está calificado por sí mismo para la tarea de la predicación a menos que Dios mismo lo revista con su espíritu.
es el Espíritu quien confiere poder real a las palabras del hombre. Y entonces podríamos decir, transforma un discurso humano en un instrumento de vida eterna. Yo no sé cuántos de ustedes y cuánto tiempo son predicadores, o si alguno de ustedes predica, sé que algunos sí, pero yo puedo decir y con experiencia que los sermones que yo he dicho, hoy me preparé bien, hoy este sermón va a estar bueno, muchas veces terminan siendo sermones fríos, sermones que no edifican. Y muchas otras veces donde el sermón ha sido sin lo que nos enseñan los seminarios, sin esas 40 horas semanales de preparación, sino que más bien han venido con profunda comunión con Dios y sabiendo y percibiendo la necesidad, esos sermones sí han sido edificadores. El Espíritu Santo también va a obrar cuando este mensaje es recibido en el oyente. Y quizá esa es la obra más misteriosa y necesaria. Debido a nuestra depravación natural, a nuestra ceguera espiritual, la palabra externa es inútil sin la operación interna del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a obrar como un maestro interior que abre el corazón para que los oyentes comprendan, reciban el mensaje. Solo el Espíritu Santo puede escribir el mensaje en la mente y en los corazones de las personas que escuchan. Es por eso que en la teología reformada hablamos de un doble llamado, un llamado externo y un llamado interno. Un llamado externo que no es eficaz, pero un llamado interno obrado por el Espíritu Santo que es absolutamente eficaz, que es irresistible. Finalmente, para que nosotros podamos comprender la importancia de la predicación, debemos entender cuál es su propósito supremo, cuál es su fin. A diferencia de muchas vertientes contemporáneas que hacen del púlpito una plataforma para entretener, para hablar acerca del bien material, de la autoayuda emocional, la predicación se va a distinguir por sus objetivos, que son claros y que son elevados. No son inventos humanos, sino que derivan de una comprensión de la relación entre el texto bíblico, el corazón del hombre y la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del predicador con relación al texto bíblico? Es ser fiel al sentido divino de ese pasaje. Entonces, el primer propósito del predicador es actuar como un exegeta, como un intérprete fiel, que hace del propósito del texto el propósito del sermón. La principal tarea del predicador en cuanto al texto es poderlo instruir de tal forma que las verdades del texto se entiendan en la predicación. Que la doctrina fundamental del texto esté basada en las verdades del texto bíblico. En segundo lugar, el predicador debe caracterizar la doctrina, debe definirla, debe mostrar las pruebas bíblicas que la confirman. No es colocar sus ideas o sus propósitos en el texto, no añadir al texto, sino que el mensaje debe ser simple a partir del texto. La tarea del predicador con relación a los oyentes es más que simplemente informar al intelecto. Como decíamos la semana pasada, la predicación debe ser experimental. Es decir, debe llegar al corazón del hombre, a transformar la forma como él piensa, la forma como él siente, la forma como él se relaciona con Dios. Por lo tanto, debemos tratar de alcanzar y convertir el corazón, informar el intelecto, por supuesto,
pero también sacudir las afecciones, motivar la voluntad para lograr una reconciliación verdadera con Dios. Estoy predicando en el libro de Jueces y el domingo me tocó hablar ahí en el capítulo 17 sobre Micaía, y uno de los usos que mostré a la iglesia es que si somos como Micaía, que trató de inventar su propia religión, compró un sacerdote pensando que de esa forma Jehová lo iba a bendecir. Si somos como Micaía, estamos en camino al infierno. Y cuando yo digo eso, no estoy simplemente tratando de mostrar intelectualmente cuál va a ser su destino, sino que cuando digo eso, yo quiero que haya temor en aquel que escucha. Un temor que lo lleve al arrepentimiento. Entonces yo tengo que tratar de sacudir la conciencia. Y entonces un propósito vital es hacer que los pecadores sientan, perciban la gravedad de su pecado y despierten su deseo por el tesoro del Evangelio. El sermón debe colocar a los hombres delante de la presencia de Dios y debe producir una sensación de Dios, así entre comillas, que trascienda simplemente la recepción de información. Nuestro propósito con relación a aquel que escucha es restaurar en él la imagen de Dios que ha sido rota. Entonces la predicación es el medio para renovar al hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios, que es corrompida por su pecado. Y entonces el propósito no se termina con la conversión. El propósito busca una madurez completa, una conformidad de cada hijo de Dios a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Tenemos entonces un deber para con el texto, un deber para con el oyente, pero finalmente, y de forma más importante, tenemos un deber con relación a Dios mismo. Aunque la salvación del hombre es gloriosa, la salvación no es el propósito final de la predicación. El propósito mayor es promover el reino y la gloria de Dios. Entonces el predicador habla ante todo para que Dios sea glorificado. La predicación debe entonces ser una imagen viva de Dios, donde su gloria resplandece en el rostro del Señor Jesucristo. Si miramos entonces qué es la predicación, cuál es la naturaleza de la predicación desde esta visión reformada, nosotros tenemos que ver este panorama evangélico que va decayendo, que decae es la entretención, es su tarea central. Estamos llamados a recuperar este sentido de la Vox Dei, este entendimiento de que la predicación es la palabra de Dios misma. Pero para que la palabra o para que la predicación sea verdaderamente la voz de Dios para su pueblo, no basta que ella sea fiel doctrinalmente, exegéticamente precisa, es imperativo que sea experimental o vivencial. Es imperativo que nosotros podamos llegar al corazón de nuestros hermanos en la predicación. La predicación experimental es aquella que no se limita a transmitir datos, sino que busca aplicar la verdad divina al corazón humano. Los puritanos decían, el predicador no solo debe explicar qué es la gracia, sino que debe explicar cómo se siente la gracia en el alma,
cómo lucha contra el pecado y cómo consuela en la aflicción. Por lo tanto, y vamos a desarrollar esto en el próximo miércoles, la predicación debe ser discriminatoria, debe distinguir entre la verdadera fe, la falsa profesión de fe, debe ayudarnos a examinar las marcas de la gracia en nuestro interior y debe también ser afectiva. No solo iluminar el entendimiento, sino que debe inflamar nuestros afectos hacia Dios, llevando al creyente a una comunión real y sensible con Dios. Este entendimiento de la predicación nos desafía a reconocer que la predicación es un evento casi sacramental, donde la voz del hombre se convierte en el instrumento del Espíritu Santo. Pero solo alcanza la plenitud cuando la verdad pasa por el corazón del predicador para alcanzar el corazón del oyente. Jay Adams tiene un libro que se llama Predicando del corazón al corazón, algo así. El desafío entonces para aquel que está en el púlpito es doble. O para la iglesia, con relación al púlpito es doble. En primer lugar, para aquel que está en el púlpito, el predicador debe ser diligente en su tarea exegética, en su estudio. Esta debe estar unida también a una piedad personal profunda. El ministro debe predicar considerando su propia experiencia con Dios. No debe predicar sus experiencias, como decíamos la semana pasada, sino que él debe ser afectado por el texto, siendo él el primer receptor de esta medicina que está prescribiendo a aquellos que lo escuchan. Y los oyentes deben aprender a escuchar de forma reverente, a examinar sus corazones, reconociendo que la palabra de Dios debe ser probada y vivida, y no solamente oída. La verdadera reforma de la iglesia siempre ha comenzado con la reforma del púlpito. Debemos rogar al Señor que nuestras iglesias abandonen el entretenimiento superficial para volver a ser espacios donde se escuche la voz de Dios, del Dios vivo, de una manera que transforme nuestra experiencia humana. Solo mediante la predicación que sea fiel a la Escritura, profundamente experimental, la iglesia va a manifestar esta marca esencial. Va a restaurar la imagen de Dios en sus miembros y va a cumplir su propósito eterno de vivir, sentir y actuar solo para la gloria de Dios. Hasta aquí entonces la